Bien, buenas tardes, qué gusto tenerlos en casa. Vayamos juntos, por favor, a el Salmo capítulo 37, en el versículo 7, por favor. Salmo 37, versículo 7. Voy a leer aquí la versión Reina Valera 2015. Dice así el texto: Calla delante del Señor y espera en Él. No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino. Estoy en la serie En el reino de Dios hay un orden. El nombre de esta conferencia es Ante la voluntad de Dios guardemos silencio. Repito, ¿hay un problemita por ahí? ¿Ya? Ok. Repito el nombre de la conferencia: Ante la voluntad de Dios guardemos silencio. Escúcheme de favor. Usted, su servidor, todos. Vamos a experimentar situaciones o circunstancias injustas y a veces justas. Pueden ser ligeras, pueden ser graves. En algunos casos, en estas situaciones leves o graves, puede ser que nosotros, usted y yo, seamos inocentes, es decir, no tengamos por qué. Pero en otras situaciones o circunstancias es para enmendarnos, pero también para que en este tipo de situaciones de adversidad que causan muchas molestias y dudas a veces, también Dios las permite para que en usted y en mí brote un carácter y una conducta que probablemente aún no la hemos desarrollado. Estoy hablando de un carácter de conducta cristiano, pero también para que si ya tenemos algún porcentaje, algún nivel de desarrollo del fruto cristiano, estas adversidades van a ayudarnos a usted y a mí para que maduremos, crezcamos y estemos al nivel que a Dios le agrada. Escuche esta verdad. Cuando usted y yo estemos pasando por estas pruebas o castigos, esperemos en Dios con temor y en un sumiso silencio. Repito, cuando usted y yo estemos pasando por estas pruebas o castigos, esperemos en Dios con temor y en un sumiso silencio. Para introducirme en esta conferencia, vamos juntos al libro de Job, en el capítulo 40. Voy a leer la Reina Valera 60 aquí. Job, capítulo 40, versículos 1 al 5. Si ya lo encontró, leamos juntos en voz alta. Y dice así, Job capítulo 40, versículos 1 al 5. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Verso 3. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. Aquí Job estaba pasando por una experiencia injusta. ¿Por qué? Porque todo lo que estaba padeciendo Job fue a petición del diablo. Si lo quiere anotar, para que después lo lea, Job 1, versículos 8 al 11. Job 1, versículos 8 al 11. Ahí Satanás se le presentó a Dios y Dios le dijo: ¿qué no has visto a mi siervo Job? Perfecto, temeroso de mí, etcétera, etcétera. Y entonces el diablo le dijo a Dios: no, pues nada más tiéntalo, nada más quítale los favores que le has dado, a ver cómo responde. Solo hago ese comentario para introducirme. Entonces, aquí Job pasó por unas experiencias durísimas. No estoy justificando a Job, pero aprendamos. Y por estas situaciones, estas experiencias de mucho dolor y muy trágicas, es que de Job brotaron estas expresiones. Vaya conmigo a Job capítulo 3, por favor. Job capítulo 3, versículos 11 al versículo 20. Sigo leyendo la versión Reina Valera 60. Job capítulo 3,
versículos 11 al versículo 20. Dice, ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a que los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra, que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos. No oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande, el siervo libre de su señor. Verso 20. ¿Por qué se da a luz al trabajador y vida a los de ánimo amargado? Hasta ahí voy a leer. Estas expresiones de Job fueron por todas las dificultades, repito, por todas las situaciones que quebrantaron su ánimo, que quebrantaron toda la parte humana, emocional, sentimental, etcétera, etcétera. Entonces, con estas expresiones, Job, ¿qué hacía hacia Dios? Le estaba faltando el respeto, lo estaba agrediendo. Porque ¿quién es el que da la vida al ser humano? ¿Por quién es que usted y yo salimos del vientre de mamá y hasta el día de hoy estamos aquí? ¿Por quién? Por el Señor. Pero aquí Job, en su desesperación, él por su experiencia más bien traumática que estaba viviendo, él deseaba haber muerto en el vientre de su mamá o al salir de él, porque Job decía, si yo hubiera muerto en el vientre de mi mamá o cuando me dio a luz mi mamá, yo estaría libre de aflicciones, yo estaría libre de problemas, yo estaría libre de fatigas, yo estaría libre de esclavitudes. Y aún más, aparte de ello, en el versículo 20, Job le arroja una indirecta a Dios. Job le arroja una indirecta a Dios cuando le dice, ¿por qué se da luz al trabajador y vida a los de ánimo amargado? Es decir, oye Dios, si tú ya sabes que venía a sufrir, ¿para qué me diste vida? Como que te equivocaste, ¿no? Y Job continúa en muchos capítulos, no los voy a leer, solamente si gusta anotarlos, le daré uno más, donde él continúa hablando y hablando y hablando. Y en este caso, pues palabras que no tenía que haber dicho. Si lo quieren notar, Job capítulo 6, versículos 4 al 10, Job capítulo 6, versículos 4 al 10, palabras más, palabras menos, ahí Job se justifica delante de Dios y le dice, oye, pero si yo soy justo, ¿por qué me estás castigando? Y nuevamente le dicen estos textos que lo mejor hubiera sido que Dios le quitara la vida. Muchas más expresiones hay como estas de Job hacia el Señor, por lo que le vengo diciendo, por las experiencias tan dolorosas, por las experiencias que Job pues no esperaba, eso no lo esperaba. Y por ello es que el Señor le dice a Job, ahí en Job 42, lo que leí al iniciar esta conferencia, ahí el Señor le dice a Job, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Ahí la palabra sabiduría del vocablo griego gisor con doble S quiere decir reprensor o hallador de falsas. Reprensor o hallador de faltas. Y le dice que si el reprensor o el hallador de faltas está bien que contienda o luche o pelee con el omnipotente. Y después le dice el que disputa, es decir, el que sostiene una controversia. El que disputa, el que sostiene una controversia, dice el Señor, con Dios, responda a esto. ¿Por qué? ¿Qué no Dios es el sabio de sabios? Él sabe por qué. Cuando a ti o a mí nos vengan problemas difíciles, del tipo que sea, en Job eran físicos, eran materiales y aparte se habían muerto todos sus hijos. ¿Sí? Job perdió toda su riqueza. Job perdió a sus hijos, menos a su señora. Pero aparte él estaba lleno de sarna, de una enfermedad que en ese tiempo no había manera de quitarla. Entonces Job estaba pasando por una situación muy difícil. Yo quiero decirte, tú y yo, cuando menos lo esperemos, vamos a pasar por ese tipo de situaciones.
Y por eso es la enseñanza, para que cuando a ti y a mí nos suceda algo, siempre estaremos delante de Dios. Un conocido mío iba de misionero a Puerto Vallarta y antes de llegar, ahí se me va ahorita los nombres de la carretera por ahí, pero ahí hay muchos accidentes, se me va ahorita el nombre, si no se lo decía. El asunto es que ahí, es más, el vehículo que él llevaba ni siquiera era de él. Le estaban dando, como decimos en México, un ride. Y el punto es que cuando iba en una curva, lo golpeó un tráiler. Y el vehículo lo aventó y casi se va a un despeñadero que ahí más o menos, hay algunos como de unos 800 metros. Él me dijo, mira, donde nos golpeó el tráiler y quedamos, pero así colgados de la protección que hay en la carretera, como 800 metros. Y él, repito, iba a la ciudad de Vallarta a predicar el evangelio. No iba de turista, no iba con su shortcito al mar, no, él iba a hacer el trabajo del ministerio. Y entonces cuando lo llevan a la primer hospital que había ahí cerca del accidente, las enfermeras, como él estaba joven, las enfermeras corrieron y le dijeron, ya ves, chavo, mejor te hubieras quedado. ¿De dónde vienes? De Guadalajara. Mejor te hubieras quedado en Guadalajara. Ya ves, por venir aquí, quién sabe qué pecadotes ibas a cometer aquí. Y dice que mi amigo nomás lo quedaba viendo a las enfermeras, le decía, si supieran a qué vine. Y finalmente él, todo fracturado, porque lo fracturaron, en esa camilla de ese hospital, lo que hizo fue lo que iba a ir a hacer a Vallarta. Ahí les predicó el evangelio. Y enfermeras, médicos, camilleros conocieron del evangelio. Esa fue una buena reacción, ¿no? Pero entonces, en este caso, Job, y en muchas ocasiones nos puede pasar a usted y a mí, que en una adversidad de este tipo, económica, me quemaron la milpa, no sé, le prendieron fuego a mi vehículo, en una situación así, de nuestros labios broten como reclamos a Dios. Ahí en Isaías 45:9 los judíos le reclamaban al Señor de la siguiente manera, si gusta buscarlo, si no, su servidor le va a dar lectura. Isaías 45:9, aquí leo la versión Nueva Biblia de las Américas, dice, ay del que contiende con su hacedor, el tiesto o vasija entre los tiestos de tierra. Dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? O tu obra dirá, él no tiene manos. Igualmente aquí los judíos le estaban faltando el respeto de una manera muy grande a Dios. No sé cuántos de los que estamos aquí, varones, mujeres, nos hemos visto envueltos en una situación muy difícil o traumática o de desesperación o de desilusión. No sé cómo ha respondido usted, no sé. Yo sí sé cómo he respondido. Cuando me he visto en una situación de esas que duelen, y yo he dicho, Señor, pero si yo sirvo en tu obra, Señor, pero si tú conoces mi entrada y mi salida, Dios mío, pero si tú sabes que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo con limpio corazón, con una intención sana, tú sabes todo lo que estoy haciendo. Y claro que lo sabe. Y al decirle su servidor a Dios estas palabras, ¿qué cree que estoy haciendo con el Señor? Pues le estoy faltando el respeto. Le estoy faltando el respeto. Por eso, cuando aquí le dicen los judíos, él no tiene manos, ¿a quién cree que le están diciendo él no tiene manos? A Dios. Esta expresión, él no tiene manos, lo que significa es, Dios carece de poder, Dios carece de aptitud. En otras palabras, Dios, eres inepto. Vea qué grosería. ¿Y de dónde brota eso? De nuestra mente o emociones que están a punto de ebullición en una situación difícil. ¿Usted ha estado en alguna situación difícil? Si no todos, yo creo que la mayoría. ¿Y cómo le ha respondido usted al Señor? Un día me dice un pastor, fíjate Arturo que mi día de descanso en la iglesia es lunes. Entonces yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Mañana lunes te llevo a desayunar a un restaurante. Ay, qué bueno, sí, qué bueno que me vas a llevar a un restaurante. Entonces él dice que cuando salen de su casa, más o menos 8:30, 9 de la mañana, para llevar este pastor a su señora al restaurante, al abrir la puerta de su casa, se da cuenta que su auto ya no estaba. Se quedó así con las llaves del auto en la mano.
Y entonces dice, mi esposa me volteó a ver como diciendo, ¿y qué va a decir? Y yo nada más le dije, ¿sabes qué? Vámonos a la esquina, agarramos un taxi porque vas a ir a desayunar. Vea las maneras de cómo se responde cuando nosotros estamos conscientes de a quién nos dirigimos. Yo quiero decirle, en su trabajo, en su hogar, en la oficina, en el campo, en las calles, en cualquier lugar donde usted y yo estemos, me refiero al pueblo de Dios, a los hijos, hijas de Dios, estamos delante de Dios. Si no lo sabía, ya lo sabe. Entonces, esta enseñanza es porque Dios lo que quiere es que de usted y de mí broten expresiones que le den gloria a Él, que le den honra a Él. Porque como le dije en mi introducción, a usted y a mí nos van a pasar muchas cosas, pero muchas cosas, no una, dos, tres, no, muchas que duelen, que mueven las emociones, que quebrantan el corazón. Y ahí es donde usted y yo seremos probados. El consejo de su servidor, porque está en la escritura, es tengamos cuidado que sale de nuestra boca. Y Job, pues, retomando a Job, después de que dijo muchas cosas, que repito, no lo estoy justificando, pero yo siempre he dicho, si a mí me hubiera pasado lo de Job, yo digo palabras peores todavía que las de Job. Yo sí. Pero bueno, ya ahí lo dejo. ¿Cómo responde Job ya aquí, en este capítulo, al Señor, cuando le dice que si el hallador de faltas estaba bien que peleara con él, que el hallador de faltas sostuviera una controversia con él? Y por eso le dice Dios a Job, responda esto. Y voy al capítulo 40 de Job, versículos 3 al 5. Job 40, versículos 3 al 5. Estoy en la versión Reina Valera 60. ¿Cómo dice el verso 3? Entonces respondió, estas palabras salieron de la boca de Job a Jehová y dijo, ¿qué dijo Job? He aquí que yo soy, ¿qué? Vil. ¿Qué quiere decir vil? Mezquino, bajo, detestable, indigno. ¿Qué le dijo Dios a Job? ¿Qué te voy a decir? Si yo soy un mezquino, soy un detestable, soy un indigno. Y de inmediato, ¿qué hizo Job? Ahí dice en el versículo 4, mi mano pongo sobre mi boca. ¿Qué hizo Job? Su mano puso sobre su boca. Como un bozal, para darme a entender. Sí, me doy a entender con esta expresión bozal, ¿verdad? Usted tiene un perrito de esos que muerden a sus vecinos, o tiene un caballo que lo muerde cuando le vas a poner la silla, o qué sé yo. ¿Y qué le pone usted? Un bozal. Entonces, ¿qué dijo Job? Yo pongo mi mano sobre mi boca. Y esto, ¿por qué lo hizo Job? Porque lo hizo, ¿eh? Esto lo hizo Job para que nunca más brotara de su boca todo lo que su mente lo agitaba por sus duras pruebas, y que expresara palabras que desagradaran al Señor. Esto es muy importante aprenderlo, amada iglesia, porque como le dije, la serie se llama En el reino, o territorio soberano, o territorio de poder, o territorio de autoridad de Dios. Hay un orden, hay reglas a seguir. Y Dios es el más digno de tu respeto y de mi respeto. Es el más digno de que la pensemos muy bien qué vamos a decir. Ahí está uno en el funeral de la abuelita, de la mamá, del papá. ¿Por qué te lo llevaste, Señor? ¿Qué vamos a hacer los cristianos, cristianas? Guardar silencio. Guardar silencio. Decir, Señor, bueno, ya mi abuelita tenía 140 años. Gracias, Señor, por todos los años que la mantuviste aquí. Mi mamá ya tenía 85 años, 90 años. Gracias. Esto es algo que Dios nos está enseñando a esta congregación y a quienes nos escuchan, para irnos metiendo al orden de Dios. Porque es necesario que tú y yo, como cristianos, cristianas, caminemos, nos sometamos a lo que Dios ha establecido en su palabra. Cuando tú y yo no nos quejamos por la muerte de un familiar cercano, cuando tú y yo no nos quejamos por la pérdida de un bien material, cuando tú y yo no nos quejamos por, no sé, otro tipo de cosas
¿Qué crees que hace Dios contigo y conmigo? ¿No? Si es algo material, te lo regresa. De ese pastor que te dije que le robaron el vehículo, a la semana llegó un hermano con él a su congregación. Y le dijo, oye pastor, me enteré que te robaron tu auto. Sí, dice, pero ya Dios me va a proveer otro. Y dice, sí, Dios me mandó a mí, vámonos a la agencia, te voy a comprar uno. Vea, vea. Cuando con nuestros labios honramos a Dios, cuando con nuestros labios le mostramos temor a Dios, cuando con nuestros labios le damos a Él toda la gloria, ¿qué cree que hace Dios? Te regresa, no lo que tú perdiste, te da más, porque lo has honrado, porque no te has, como dice aquí, puesto en una posición de reprensor o hallador de faltas. Entonces, después que Job cambió de manera de pensar, que se sometió en humilde silencio al Señor, le vuelvo a leer Job 45, Job 45, Reina Valera 2015, dice, una vez hablé y no volveré a responder. Aún dos veces quiere decir varias veces o muchas veces. Dice Job, pero no continuaré. No continuaré. Amigos, iglesia, es para nuestro bien que en toda desdicha o infortunio, aún en las más dolorosas, en las más difíciles o de mucho peso o de las más perjudiciales, en lo más posible, porque yo sé, somos humanos, podemos a pesar de esta enseñanza caer otra vez en ello, en lo más posible nos mantengamos callados delante de Dios. ¿Cómo nos vamos a mantener? Callados, porque esa es la enseñanza de hoy, delante de Dios, en este tipo de situaciones. La razón, todos los tratos de Dios son para nuestro bien. Todos los tratos, A veces andamos muy orgullositos, orgullositas, y ¿qué hace Dios? Hijita, te voy a dar una zarandeada, hijito, te voy a dar un jalón de orejas. ¿Y para qué es eso? Para que el orgullosito, la orgullosita, se le baje el maciosare. Ahí luego le digo, ¿qué quiere decir maciosare? Del Totonaca. Amados, todos los tratos de Dios son para nuestro bien. Por eso hay un rasgo de los 9 rasgos del fruto del Espíritu Santo que se llama mansedumbre. La mansedumbre es necesaria que tú y yo la desarrollemos, sobre todo en esto que te estoy enseñando hoy. ¿Por qué? Porque la mansedumbre es un fruto de muchas combinaciones, de muchas otras características cristianas que nos llevan a ti y a mí a soportar, a aguantar con paciencia los tratos de Dios. Todo trato de Dios, créeme, es para tu bien, es para mi bien. No hay otra razón por las cuales Dios nos trate así. A mí me dio gusto ahorita escuchar que esta hermanita, que yo la conozco, estaba en una situación muy crítica y ya le dieron de alta en el hospital y está en su casa. Una hermanita que vive en una población del estado de Michoacán, yo lo conozco. Y ella ha pasado situaciones bien duras, bien traumáticas. Y ahorita cuando dieron este aviso, yo dije, gracias Señor, gracias. Pero veamos otros aspectos de esta conferencia de que usted y yo, cuando se presenten situaciones del tipo que sea, mantengámonos en silencio. Voy a usar una experiencia del pueblo de Israel aquí. Voy a leer el Salmo 78, versículos 17 al 20. Salmo 78, versículos 17 al 20. Leo la versión Nueva Biblia Viva. Dice esta versión, el verso 17, pero ellos, se refiere a los israelitas, siguieron en su rebeldía, pecando contra el Altísimo en el desierto. Ve el 18, con toda intención pusieron a Dios a prueba, exigiéndole comida a su antojo. Verso 19, murmuraron o hablaron contra Dios diciendo, Dios no puede darnos comida en el desierto. Sin embargo, cuando golpeó la roca, el agua brotó como ríos, pero ¿no puede darle a su pueblo pan y carne? Tengamos cuidado de estas expresiones, amados. Tengamos mucho cuidado.
Los israelitas de la época del Antiguo Testamento, y bueno, y hasta la fecha, son unos tremendos rebeldes. No quieren someterse a la voluntad de Dios. No digo todos, pero la mayoría. ¿Qué estamos viendo aquí? Israelitas que vieron las maravillas del Señor. Imagínense, ellos vieron brotar agua de la roca. A ver, dígame usted, ¿está fácil de que usted y yo hagamos que brote agua de la roca? A menos que contratemos un ingeniero, por ahí pongamos una manguera, ¿verdad? Y atravesemos la roca y ahí está. No, Dios no ocupó manguera, Dios no ocupó alciapa, Dios no ocupó nada de eso. Dios hizo que de la roca brotara agua. Oiga, si Dios, los judíos lo vieron, que de la roca brotó agua, ¿usted cree que Dios no les podía dar lo que ellos pedían? Ahí tengamos mucho cuidado. Señor, ¿por qué no me das esto? Señor, ¿por qué no me das el otro? Y ya ha hecho unos milagros impresionantes en tu vida. ¿Con cuántos de los que estamos aquí Dios ha hecho milagros? Del tipo que sea, físicos, materiales, familiares, no sé, del tipo que sea. Entonces, amada iglesia, seamos sensatos, seamos sabios. Porque repito, toda adversidad no lleva, cuando viene de Dios, no cuando lo buscamos nosotros. Toda adversidad cuando viene de Dios tiene un propósito. Y nada más lo único que te corresponde a ti o a mí hacer, con mucha reverencia a Dios, Señor, ¿te place mostrarme por qué esto, por qué aquello, por qué lo otro? ¿Te place, Señor? Con mucho temor. Y ya si Él dice, bueno, tienes ese problema de salud, tienes ese problema con el vecino, no sé, pueden ser muchas cosas más. Si a Él le place, Él te lo va a revelar. Pero si no, igual, mantengámonos en silencio. Entonces, estos judíos, pues, Dios les había dado el mejor alimento o comida que ningún ser humano tenía acceso. ¿Cómo se llamaba? El maná. No lo voy a leer, pero si quiere anótelo. Ahí está en Éxodo 16, 14, 15. Éxodo 16, 14 y 15. Dice ahí la escritura que cuando empezó a caer el maná, que era una especie como hojuelas de maíz, como los cornflakes, pues, decían, ¿y esto qué es? Y Moisés le dijo, esa es la comida que Dios nos va a dar. Y yo quiero decirle, ¿por qué Dios les dio maná a los judíos? Porque era el mejor alimento. El maná tenía incluido desde proteínas, desde minerales, todo lo que ocupaba el ser humano para que comiera, y Dios le estaba dando lo mejor. No, estos querían, no, yo quiero hot dogs. No, yo quiero una pizza. No, yo quiero unos tacos dorados. Entre más manteca y estén más dorados, mejor. Vea. Y después te estás infartando. Y después ya tienes cáncer de hígado por estar comiendo eso. No, es que yo no quiero maná. Yo quiero una coca con harto hielo. Lo estoy trayendo a este tiempo, porque eso era lo que querían los judíos, que Dios les diera eso. Pero, amados, amadas, Dios es el sabio de sabios. Y si hablamos de comida, si hablamos de bebida, por lo que estoy leyendo acá, créame, Dios tiene lo mejor para ti como para mí. Pero estos judíos, ¿por qué pedían este tipo de alimento? Bien sencillo. Porque los judíos querían que Dios satisfaciera su apetito desordenado. Eso era lo que quería. ¿Su apetito qué? Desordenado. Un médico conocido mío de Ocotlán me dice, yo le doy gracias a los taqueros, a los que venden tortas, a los que venden pozole, a los que venden menudo, a los que venden fritangas, porque de ahí vienen mis pacientes, con harto colesterol y triglicéridos. Gracias taqueros, gracias. Me mandan un montón de pacientes. Nos damos cuenta, amada iglesia, cómo por nosotros querer cosas que Dios dice no, y que Dios en su misericordia muchas veces nos lo concede. Después estamos pagando ¿qué? Consecuencias. Pero el punto de la enseñanza es, si Dios nos limita con frijolitos, con los alimentos del campo, se me van ahorita otros nombres, nopales, etcétera, etcétera, tortillas de maíz, gracias Señor. Una agüita de limón, qué sé yo, gracias Señor.
Y no ponernos ahí con la mamá, ¿no? El adolescente joven. ¿Otra vez pollo? ¿Otra vez esto? Número uno, primero estamos faltándole respeto a Dios, porque Él es el proveedor. ¿Sí estamos convencidos, amada iglesia? Él es el proveedor. Y aunque nos dé mucho billete, seamos sabios. Seamos sabios. Entonces, amada iglesia, Dios nos ha dado una regla para tener usted y yo lo que necesitamos. Repito, Dios nos ha dado una regla para tener lo que usted y yo necesitemos. Me refiero a, por lo que leí aquí en el Salmo 78, 17 al 20, me refiero a comer, vestir, tener acceso a una vivienda y muchas cosas más. Dios dejó una regla. Y si tú y yo nos apegamos, Dios es fiel y te va a proveer. No solo lo que necesites tú o yo, no, nos da más. ¿Cuál es esa regla? Si lo quiere buscar, si no, yo le doy lectura. San Mateo 6:33, San Mateo 6:33, leo la versión Nueva Traducción Viviente, dice, busquen el reino de Dios, reino, territorio soberano, territorio de poder, territorio de autoridad, reino de Dios, dice, por encima de todo lo demás. ¿Qué es por encima de todo lo demás? Mi trabajo, mi familia, todo lo que guste y mande, profesión. Tú y yo, amada iglesia, debemos buscar el territorio soberano, de poder, de autoridad de Dios, por encima de todo lo demás. Y enseguida dice el Señor, y lleven una vida justa. Y enseguida dice, y Él, ¿quién es el Dios? Les dará todo lo que necesiten. Entonces, amada iglesia, cuando tú y yo vamos en pos de Dios, eso quiere decir buscar, dentro de muchas definiciones. Buscar es ir en pos de Dios. Entonces, cuando tú y yo vamos en pos de Dios, sea congregándonos, participando de los tiempos de alabanza, estando atentos con respecto a la enseñanza, etcétera, etcétera, cuando en casa tenemos estudios bíblicos particulares y sobre todo cuando tenemos tiempo de oración o ruego o petición a Dios, y como consecuencia de esto, tú y yo somos equitativos con el Señor, equitativos con nuestro semejante, equitativos con nosotros mismos. ¿Qué cree que va a hacer Dios? El Señor nos va a dar lo suficiente y un poco más de lo que usted y su servidor necesitemos. Entonces no va a haber, ¿cómo decirlo? No va a haber la imprudencia de quejarnos. No va a haber la imprudencia de quejarnos. ¿Por qué tan limitada la comida? Con los 2 pantalones y 2 camisas que tengo ya parezco fotografía. No, ya no va a haber eso. Ya no. Yo le estoy dando la receta, para evitarnos muchos problemas. Pero en tanto usted o su servidor no practiquemos lo que dice Mateo 6:33, pues es obvio, va a haber limitaciones, como se lo dije en mi introducción. Vamos a tener problemas económicos, vamos a tener carencia de cosas que necesitamos, sí, pero ¿para qué? Se lo dije en una de ellas, para enmendarnos. ¿Para qué? Para enmendarnos. Si yo no soy equitativo con usted, Dios a mí no me provee esto. Es que es un requisito. Si usted no es equitativo con su semejante, no le va a proveer lo necesario. Es una regla, pero por lo que nos tiene aquí este día, en esta enseñanza de parte del Señor, es que en tanto no practiquemos esto y estemos pasando por diversas carencias, pues cuidémonos de lo que sale de nuestra boca. Porque cuando no practicamos las cosas justas que Dios ya estableció en su palabra, ¿qué cree que nos va a suceder? Le leo unos textos para ser más claro. Salmo 107, versos 10 al 12. Salmo 107, versos 10 al 12. Leo la versión Nueva Traducción Viviente. Dice el Salmo 107, verso 10. Algunos estaban en oscuridad y en una profunda penumbre, presos del sufrimiento con cadenas de hierro. Versículo 11. Se rebelaron contra las palabras de Dios. Se burlaron del consejo del Altísimo. Por eso los doblegó con trabajo forzado, cayeron y no hubo quien los ayudara. Cuando usted y yo no estamos poniendo por obra lo que dice el Señor, usted y yo vamos a estar abatidos o abatidas. Usted y yo vamos a estar experimentando diversos padecimientos físicos y morales. ¿Por qué morales?
porque tu conciencia y la mía nos va a estar acusando. La razón, alguien que transgrede los mandamientos de Dios, alguien que no pone por obra los mandamientos de Dios de manera como a Dios le agrada, ¿qué hace Dios con ese hijo? ¿Qué hace Dios con esa hija? Lo aflige. ¿Y para qué lo aflige? Para que se humille delante de Él, para que se arrepienta de todo el mal que viene haciendo y después se vuelva a Él. ¿Por qué te vengo dando todos estos textos en esta parte de la conferencia? Porque si en esta congregación, o donde nos hacen favor de escuchar, habemos varones, mujeres quebrantados por habernos revelado a Dios, lo más sabio que tú y yo tenemos que hacer es guardar nuestra boca. Lo vuelvo a decir, si tú y yo hemos quebrantado los mandamientos de Dios o nos hemos revelado los mandamientos de Dios, te doy este consejo: guarda tu boca, cierra tus labios y no te acerques a Dios o te dirijas a Dios con reclamos o demandándole: Señor, ¿por qué me estoy yendo tan mal en el trabajo? Señor, me corrieron y no encuentro otro. Dios mío, ¿por qué el negocio marcha tan mal? Y muchas cosas más te puedo decir aquí. Eso te trae más problemas a ti o a mí. Te trae más problemas a ti o a mí. ¿Y qué hace Dios ahí? Pues te está tratando contigo hasta que dobles la cerviz o esta parte del cuello y te inclines a Él y le digas: Señor, he cometido un montón de faltas. Reconozco que no estoy caminando en tu voluntad. Por favor, ayúdame a salir de ahí. Yo quiero. Esto que vengo enseñando en esta parte es porque hay muchos congregantes en prácticamente todas las iglesias cristianas que están viviendo tiempos de adversidad, de enfermedad, de problemas emocionales muy fuertes, que no saben qué hacer. Dice: ¿me quieres explotar la cabeza? Sí, pero es esta la razón. Unos no hicieron su parte, no siguen haciendo lo que tienen que hacer. Otros se han revelado a Dios. Pero si alguien dice: oiga, hermano, pero yo no transgredo los preceptos de Dios, te doy un consejo: tú también guarda tus labios cerrados. En una ocasión, en una congregación muy grande que fui ahí a visitarlos, un señor me dijo: oiga, aconséjeme, ¿sobre qué? Me dice: yo soy un santo y no sé por qué me estoy yendo re mal. ¿Me doy a entender? Yo soy un santo y no sé por qué me estoy yendo re mal. Le dije: yo sí sé por qué. Vaya conmigo a San Juan capítulo 15, verso 2, la parte B, por favor. San Juan capítulo 15, versículo 2, la parte B. Espero ya lo tenga ahí. Voy a leer la versión Nueva Biblia Viva. Dice esta versión: pero a todas las ramas que dan fruto, las poda. ¿Qué quiere decir podar? Quitar, cortar, para que den todavía más fruto. O sea, Dios trata con todos. Hijos, hijas justos o que le están obedeciendo. Hijas, hijos que no le obedecen. No, ahí ni qué decir. Pero también con los justos Dios trata a Dios. Porque la poda, ¿para qué es? ¿Para qué es? Para limpieza. ¿Por qué? Porque el cristiano o la cristiana obediente, por mucho fruto que esté mostrando, aún así tiene defectos, suciedad en algunos de sus pensamientos, en sus pasiones, en su genio, que necesitan ser santificados. ¿O me equivoqué? Mire, por más santo o santa que sea usted, en usted hay unos defectos bien graves. Y también en mí. O sea, nadie se escapa. Entonces, ¿qué hace Dios? Pues agarra sus tijerotas, porque aquí está hablando una figura de un arbusto, de uva. Entonces, él agarra su tijerota y corta las ramas de la uva. Y esa rama es usted o yo, aquí, en esta figura. Entonces, cuando eso sucede, evitemos abrir los labios. ¿Para qué? Para emitir palabras que nos van a complicar más la vida. A Dios no, a nosotros sí.
Y en tanto usted y yo estemos ahí con el Señor, oye, pero ¿por qué? Pero si yo esto, yo el otro, me desvivo, Señor, por honrarte a ti, soy una persona que apoya en la obra del Señor, estoy casado, tú ves cómo trato a mi esposa, tengo hijos, hijas, tú ves cómo trato a mis hijas, hijos, etcétera, etcétera. Pues sí, pero es que en ti y en mí todavía hay todo esto. Un genio que ni el de la lámpara de Aladino lo tiene. O pensamientos bien sucios o intenciones bien malas. ¿Y qué hace Dios? Pues te voy a dar tu podadita, mijo. Te voy a dar tu podadita, hijita. Porque esto va a servir. Entonces, amada iglesia, mi consejo es el siguiente: por los motivos o causas que estemos siendo corregidos, no abramos nuestros labios. Evitemos al máximo abrir nuestros labios. ¿Para qué? Para quejarnos o para manifestar algunas o varias inconformidades. Y como te dije hace unos minutos atrás, si vamos a abrir nuestros labios en este tiempo de que Dios está tratando con nosotros, solamente será para hacerlo de manera respetuosa y decirle a Dios: si tú quieres, Señor, enséñame por qué estoy pasando esto. Si tú quieres. Porque cuando estamos transgrediendo un mandamiento, nos damos cuenta de volada, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Personas en algunos lugares han ido a predicar y me dicen: oiga, fíjese, pastor, yo soy carpintero aquí, ¿y qué cree? Se me están perdiendo las piezas. Se entiende piezas, ¿verdad? Martillos, serruchos. Y yo le digo: ¿y cómo estás caminando con Dios? No, muy mal. Luego, enmiéndate. Si tú caminas bien, le he dicho a las personas, con Dios, aunque te roben lo que es de tu trabajo, Dios te lo va a regresar. Él es justo. Él no te va a dejar sin la provisión que Él sabe que tú necesitas para desempeñar tu trabajo. Pero si estás caminando en contra de Él, entonces no va a haber nada. Nada. Entonces ya le digo, amada iglesia, sea que has caído en un pecado, sea que te estás rebelando, sea que estás viviendo bien con Dios y estás caminando bien con Dios, todos los tratos de Dios, toda la situación que una persona justa, varón, mujer, está sufriendo, es solamente para santificarte más. Veamos otra situación que es muy común y corriente ahora en nuestros días. Acompáñenme por favor ahora al Salmo 37. Vamos juntos, por favor, al Salmo 37. Voy a leer los versículos 32 al 40. 37, 32 al 40. Esto que voy a leer ahorita es muy común en esos tiempos. Dice el 32 en esta versión: los malos espían a los justos en busca de un pretexto para acusarlos y exigir su muerte. Dice el 33, pero el Señor no permitirá que los malvados triunfen, ni dejará que los justos sean condenados cuando sean llevados ante el juez. Verso 34, no seas impaciente, ahí nos hablan, esperando que el Señor se manifieste. Continúa tu marcha firme por su senda, y a su tiempo Él te honrará para que heredes la tierra. Y verás destruidos a los malvados. Verso 35, dice David el mismo: yo mismo he visto que así pasa. Si lo quiere notar, Primera de Samuel 31:4. Primera de Samuel 31:4. Dice David: he visto al déspota y malvado extenderse como cedro frondoso, pero pasó el tiempo y dejó de existir. Lo busqué y ya no pude encontrarlo. 37, observa al bueno, al inocente, al recto, porque les espera un gran porvenir a aquellos que aman la paz. Para él no hay un fin venturoso. Verso 38, los malos serán destruidos y su posteridad truncada. Verso 39, el Señor salva a los santos. Él es su refugio y salvación en tiempos de tribulación. Verso 40, Él los ayuda y los libra de los lazos de los malvados. A esta congregación han venido personas que han sido no amenazadas, andan grupos delictivos detrás de ellos. Aquí venía un señor
que me dijo, pastor, ¿qué hago? Anda este grupo delictivo de ahí donde yo vivo. Y yo le dije, ¿cómo está usted delante de Dios? Bien. Ah, no se preocupe. No se preocupe. Más o menos como a los 3 meses me dijo, en uno de los servicios que vino a esta congregación, me dijo, ¿sabe qué? El miércoles no vine al servicio porque sufrí un levantón y me llevaron a la casa de seguridad de ellos. Ah, sí, ¿qué pasó? No, dice el jefe de ellos, me dijo de todo, hasta de que me iba a morir si yo no cedía a algo, porque esa es la razón por la cual me andan persiguiendo. Tenía que ceder a esto, si no, me mataban. Y le volví a decir, hermanito, ¿está usted caminando bien con Dios? Me dijo, sí, olvídelo, no le van a hacer nada. A los 3 días fue una noticia a nivel nacional. Todos esos malandros, llegó la Marina, los tomó y se los llevó a Puente Grande. Y el hermano vino, hermano, ¿qué cree que pasó con el grupo delictivo que me andaba siguiendo? Le dije, sí, ya sé, lo vi en tele, ahí en uno de los canales locales de este estado de Jalisco. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque esto es muy común y corriente. Grupos delictivos o gente común y corriente, de esa gente, como dice aquí, déspota, grosera, de esa gente que creen que porque levantan mucho la voz o dicen palabrotas o brotan de ellos amenazas, creen que ya nos van a los cristianas, santos, santas, amedrentar o hacer con nosotros lo que quieren. Yo quiero decirte de parte de Dios, pues no, pues fíjate que no. Y Dios, ¿por qué me dio estos textos para esta conferencia? Para que si tú estás pasando por esta situación, o si algún día tú pasas por esta situación, guardes tu boca, no te quejes, no le digas, Señor, pero ¿por qué? No, tú le digas, gracias Señor, porque de acuerdo a las Escrituras, tú me guardas, tú me salvas. Y como dice aquí en el versículo 36 o versículo 35, la parte B, y después 36, dice, he visto al déspota y malvado extenderse como cedro frondoso. Es decir, el malo, el secuestrador, el que vive de otros, pero de manera ilícita, no, esta expresión de cedro frondoso quiere decir, prosperó mucho, tenía mucha lana, autos, residencias, aviones, etcétera, etcétera. Es lo que dice aquí. Pero ¿qué dice el 36? Está hablando David, dice, pero pasó al olvido y dejó de existir. Lo busqué y ya no pude encontrarlo. ¿Por qué David ya no encontró a Saúl? Por eso le di la cita. Aquí habla de Saúl. 3 años y medio, el rey Saúl anduvo sobre David para asesinarlo. ¿Y qué sucedió aquí? En 1 Samuel 31:4, Saúl se suicidó. Saúl se suicidó, porque todo lo que el malo quiera contra ti, hijo de Dios, todo lo que el malo quiera hacerte, hija de Dios, Dios va a hacer que se le vuelva a él, lo que sea. Te quiere matar a ti, lo van a matar a él. Te quiere quitar una propiedad, pues a él le van a quitar todo. Porque ¿quién es el que te defiende? ¿Quién es el que te da las victorias? ¿Quién es? ¿Ya lo has creído? Dios. Él es nuestro poderoso gigante. No hay otro como Dios. Pero necesitas meterte al orden de Dios, varón, mujer. Para ti es esta predicación si todavía no te has metido al orden de Dios. Por eso cuando pases una situación de estas muy difíciles, porque son muy traumáticas, deja que Dios actúe. Unos misioneros que yo conozco de aquí de Guadalajara fueron a predicar al estado de Michoacán y se metieron mucho en la sierra. Eran 4 misioneros de Guadalajara. Ahí iban en su carrito, ahí iban. Y cuando menos se lo esperaban, lo rodearon los malandros de ahí de Michoacán. Y se los llevaron a la sierra, les vendaron los ojos y les dijeron, si ustedes son de otro grupo delictivo, si ustedes son soldados, si ustedes son del gobierno, hasta aquí llegaron. Dice este misionero que me contó su experiencia. Y entonces uno de los malandros me dijo, ¿qué hacen? Y yo le dije, soy pastor de una iglesia cristiana en Guadalajara. Y el malandro le dijo, predícame algo. Y le dijo el pastor, lo que quieras. Y el malandro dijo, he oído del Salmo 23, predícame el Salmo 23. Se lo empecé a predicar. El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pastos me pastoreará. Y enseñándole,
y todos los hermanos, todos estaban con los ojos vendados. Y dice él que conforme iba predicando, no sabía cuántos malandros habían ahí, pero oía a varios que lloraban con la predicación de él. Entonces cuando terminó de predicar, el que lo estaba cuestionando le dijo, sí, ya sé que ustedes no son gente mala. Dice que agarró el celular, el malo, y habló a su jefe. Y al jefe le dijo, oiga jefe, agarramos palomas blancas. No sé qué quiera decir, pero así le dijeron al jefe de ese grupo delictivo, agarramos palomas blancas, ¿qué hacemos? Y el jefe dijo, no, pues suéltenlos. Es injusto que les hagan algo. Eso sí, quítenles todo. Quítenles vehículo, dinero, todo lo que lleven, pero déjenlos vivir. Entonces le dijeron los malandros, miren, en 1 hora no se quitan esas vendas de los ojos. Hasta calcúlenle 1 hora. Porque si se lo quitan antes, los vamos a matar. No, dice este hermano que yo creo que esperaron más de 1 hora y se quitaron las vendas. Entonces ya cuando vieron, pues estaban en medio del campo. Y entonces decían, ¿y a dónde? ¿Y a dónde? Y él dijo, pues tenemos que caminar a algún lado, algún rumbo, no sé. Entonces empezaron a caminar, salieron a una brecha y en eso iba pasando un señor con su tractor. Y ya le dijo, oiga, fíjense que nos secuestraron, nos quitaron el auto, todo, ¿qué hacemos? Y el señor dijo, sí, ¿qué no sabían? Que esta zona es bien peligrosa. Y dijo, pues que nosotros somos misioneros. Le dijo, pues súbase a mi tractor y yo lo llevo ahorita a un pueblo, para que se comunique con su gente. Y ahí este misionero se comunicó con su pastor. Y ahí les enviaron dinero a través de un negocio que podían enviarle recursos y se regresaron a Guadalajara. Pero ellos en ningún momento se descompusieron. En ningún momento le dijeron al Señor, Señor, pero si vamos a ir a predicar tu palabra. Todas estas experiencias que te narro y muchas más que te puedo decir, es por lo que acabamos de leer ahorita aquí, en este Salmo 37. En este Salmo 37. Entonces, si tú estás atravesando por acoso, alguien te molesta, alguien te persigue, alguien te hostiga, mira, pon tu confianza en Dios. Él va a pelear tu batalla, Él te va a sacar de ahí. Porque este hostigamiento, esta persecución, estas molestias, puede ser en tu empleo, puede ser en tu escuela o en cualquier otro lugar. Pero si tú estás caminando con Dios, guardas tus labios y simplemente vas con Dios y le dices, Señor, yo sé que tú me vas a sacar de este problema, yo sé que tú me vas a guardar. ¿Qué crees que va a hacer Dios? Él lo hará. Si alguien me pregunta ¿por qué? Porque la destrucción del malo es segura. Nunca te olvides esto que te estoy diciendo ahorita. La destrucción del malo es segura, pero la liberación del justo es también segura en todo asunto o circunstancia. Dios no deja que el justo, varón o mujer, abusen de él. Dios no permite que uno de sus hijos, hijas, le hagan daño. No lo permite. No lo permite. Y te decía unos minutos atrás, te puedo dar testimonios y testimonios y testimonios de muchos hermanos en Cristo, hermanas en Cristo Jesús, de cómo Dios los ha libertado, cómo Dios los ha sacado de situaciones y circunstancias muy graves, muy difíciles, muy peligrosas. Entonces, iglesia, cuando tú y yo pasemos por una situación de este tipo, no dejemos de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué vamos a hacer tú y yo cuando pasemos por una situación de este tipo? No dejemos de hacer la voluntad de Dios, es decir, continuemos buscando a Dios, sigamos poniendo por obra sus mandamientos. Y cuando menos lo esperemos, porque puede que pase un tiempo que te están hostigando, persiguiendo, etcétera, etcétera. Y cuando pase un tiempo, cuando menos te lo esperes, esa situación muy crítica por la que estás viviendo ahorita, o si lo llegas a vivir, Dios te lo resolverá. A mí 2 hombres me han hablado al teléfono para amenazarme, uno de muerte y otro para extorsionarme. A ambos yo les dije, yo soy pastor de una iglesia cristiana, ¿quieres comprobarlo? Y uno de ellos me dijo, ay, perdón Señor, me equivoqué. Así me dijo un malandro. Y otro me dijo, oiga, yo soy un pecadorzote, Dios me perdona a pesar de lo malo que he sido. Claro, la sangre de Jesús se derramó por tus pecados en la cruz. No, le empecé a evangelizar ahí.
Ya se los he comentado en otras ocasiones. ¿Por qué le comento esto? Porque nadie escapa. Si usted ha dicho, a mí no, bueno, espero que no, ¿verdad? Pero la mayoría pasamos por este tipo de situaciones. Entonces, en todo lo que un cristiano, una cristiana debe hacer, hay un orden, hay una regla a seguir. Únicamente caminemos usted y yo en lo que Dios ha establecido y nos irá bien. Repito, en todo lo que un cristiano, una cristiana debe hacer, aquí solo manejé algunos escenarios, pero hay muchas cosas más en los que un cristiano, una cristiana hace o practica. Hay un orden, hay una regla a seguir. Únicamente caminemos en lo que Dios ha establecido y nos irá bien. Casi cerrando esta conferencia, ahí en el Salmo 37, verso 7, Salmo 37, verso 7, donde inicié Reina Valera 2015, dice, calla delante del Señor y espera en Él. No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino. Esto es muy común en los cristianos. Señor, pero ¿cómo le estoy yendo bien a mi vecino, así como es? Señor, pero ¿cómo le estoy yendo mejor a este de este negocio y mi negocio no camina? Si ve cómo son, bien malos. ¿Qué dice Dios? Calla delante de mí, espera en mí. No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino. Es decir, no te descompongas. Es lo que dice aquí el Señor. No te descompongas. Ni anímicamente, ni espiritualmente, ni con tus razonamientos, no te descompongas. ¿Por qué? Porque la gente que prospera por medios ilícitos, cuando menos te lo imagines tú, si ese es tu problema, te dice Dios, yo los voy a arruinar. Dios aborrece lo ilícito, Dios aborrece la tranza, Dios aborrece todo lo que el hombre hace violentando sus leyes y las de los hombres. Yo no les conozco una sola empresa en cualquier parte del país o del mundo que está haciendo malas cosas que prospere. Un tiempo nada más, porque Dios les da chance. Pero después desaparecen. Entonces, iglesia, jóvenes, adolescentes de toda edad, si este es nuestro caso, no nos descompongamos, no nos alteremos, ni en lo espiritual, ni en lo emocional, ni en nuestros razonamientos. Dios lo que dice aquí, te dice a ti, a mí, como su iglesia es, quédense tranquilos. Quédense tranquilos, es lo que significa, calle delante del Señor y esperen en Él. Quédense tranquilos. ¿Y esperen quién? En Dios. Y Él hará prosperar, pues lo que tú estás haciendo. Él hará prosperar tu trabajo de obrero o de profesionista o tu empresa o lo que estés llevando a cabo. Él lo va a hacer prosperar, no tú, no yo. Usted está aquí en esta congregación y ya ve esta congregación y dice, ay, algunos me han dicho qué bonita está, pero hubieras empezado con nosotros hace 19 años, cuando no teníamos nada. Bueno, tu servidor compró una guitarra en Guadalajara y la casa donde iniciamos, la hermana nos prestaba sillas, pero no teníamos nada. ¿Quién crees que ha hecho prosperar esto? ¿Qué tenemos que hacer? Cuando estemos pasando por las diversas situaciones que te he mencionado en esta conferencia, guardemos silencio, quedémonos callados. Dios sabe lo que está haciendo y siempre ese hacer de Dios será para tu bien y para mi bien. Terminando, el guardar sumiso silencio ante el Señor es cuando no tenemos respuestas o soluciones en un asunto, o cuando estamos pasando consecuencias, sea por una mala decisión o de manera inocente. Pero también el guardar silencio, sumiso silencio, es para someternos a todos los designios del Señor, en lo que Él ya estableció para cada uno de acuerdo a tus deberes o responsabilidades. Ese es el guardar silencio. Y este es que el orden que Dios determinó, es decir, la regla a seguir, eso quiere decir orden, la regla a seguir. En el reino de Dios, mis amados, amadas, hay reglas. Si tú y yo las seguimos, nos va a ir muy bien.
Si tú y yo no las seguimos, en tanto no nos sometamos a esas reglas, independientemente de cuáles estemos violando, habrán pagos, habrán costos. Pero Dios te dice, sé sabio, sé sabia, sé inteligente, usa tu inteligencia que te di para que hagas lo que yo te estoy enseñando. ¿Le parece bien si nos ponemos de pie para hacer una oración de acción de gracias? Bendito Dios y Padre, te agradecemos. Te damos gracias, Señor, por capacitarnos, por instruirnos, por decirnos a tu pueblo, a tu iglesia, lo que es de bien para nosotros. Gracias, gracias, Señor, porque si tú no estuvieras aquí y sobre todo no nos hablaras a través de tu palabra, Señor, y del Espíritu Santo, nosotros no tendríamos ni la menor idea hacia dónde debemos caminar o lo que debamos hacer. Gracias, gracias por enseñarnos. Y si usted es una persona que necesita ayuda de Dios para poner por obra, si no toda la predicación, algunos de los aspectos de la predicación, simplemente dígale, Señor, yo sí quiero caminar en la regla que tú estableciste. Te pido por favor, en el nombre de Jesús, que me ayudes. Dile a Él, yo quiero, Señor, quiero andar en tus estatutos y cumplir tus decretos. Guardaré y andaré en tus mandamientos. Yo, Señor, quiero andar en tus estatutos y cumplir tus decretos. Guardaré y andaré en tus mandamientos. Obedeceré tu ley, edificaré mi casa sobre tu palabra y firme estaré en ti. Obedeceré tu ley, edificaré mi casa sobre tu palabra y firme estaré en ti. Así, Señor, para poder, Señor, escuchar, Padre, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Es parte, Señor, de obedecer, Señor, de guardar tu palabra, Señor, de estar atentos, Señor, a lo que tú nos quieres mostrar, enseñar, hablar. Así que dile una vez más, queremos andar. Quiero andar en tus estatutos y cumplir tus decretos. Guardaré y andaré en tus mandamientos. Por
Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que sea hecha, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, te damos. Gracias, Señor. Gracias, amén. Amén, gracias. Hermano, pues queda despedido. Nos vemos, si Dios quiere, el miércoles. Y que tenga buena tarde, que tenga buen día. Si necesita algo, por aquí estamos. Y si no, Dios le bendiga. Hasta luego. Gracias.